Bueno, hermanos queridos, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en esta tarde en el libro de los Hechos, ¿sí? Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Ustedes igual si quieren pueden buscarlos, la información es mucho más larga y pueden ver los versículos y todo para que vean qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer entonces en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y dice así, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y había ahí, ¿no?, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a ir hablando un poquitito de así más o menos para que vayan entendiendo. Dice acá la palabra del Señor entonces que el día que llegó el Pentecostés, dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como unánimes y juntos. No dice solamente que estaban juntos, estaban unánimes, en un solo espíritu, con una sola misión, con un solo trabajo. Ellos querían predicar de Cristo, ellos querían predicar lo que ellos habían visto, la ascensión de Jesús, todo lo que había pasado. Querían serle fiel al mandato de Jesús que le dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces ellos estaban ahí en ese lugar orando y clamando al Señor y pidiendo. Pero dice en los versos anteriores, si uno en su casa lo puede leer, que cuando Jesús ascendió a los cielos, Él le decía a sus discípulos, no estén tristes, porque va a venir el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que da fuerzas, es el que da valor, es el que da entendimiento, es el que da discernimiento, es el que trae a cada uno de nosotros el deseo de agradarle, de servir, de hacer su voluntad. Por eso es tan necesario que nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente una palabra. El Espíritu Santo es verdadero, es algo que lo sentimos dentro de nuestro corazón. ¿Y por qué tenemos a veces vergüenza de hablar de Cristo? Porque no estamos llenos del Espíritu. Solamente tenemos conocimiento de que es la verdad, pero no hemos sido nacidos de nuevo. Hoy el pastor dijo, ¿quién está convertido? ¿No? Y la conversión viene de un nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús. Y tenemos el valor de seguir adelante, de predicar, de andar, de no quedarnos, sino al contrario, eso nos impulsa a seguir adelante. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo podemos hacer con Él. Aunque estemos mal, aunque estemos enfermos, aunque parece que nuestra carne está débil, aunque nos falte el trabajo,
aunque las cosas no nos vayan bien, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos hacer todo, porque no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Entonces acá hay una clave que nosotros tenemos que saber: tenemos que estar unánimes en un solo espíritu. Unánimes para el servicio, unánimes para hacer la voluntad de Dios, unánimes para trabajar para la gloria de Dios. Cuando se hace algo en la iglesia, tenemos que estar unánimes haciendo el trabajo para la iglesia. No es que yo me divido, no, hoy son de los jóvenes, mañana es de las mujeres, entonces yo no toco, no miro, no hago, no. Es todo, tenemos que trabajar todos, porque es para la gloria de Dios, es para la obra de Dios. Y acá dice la palabra del Señor que de repente vino del cielo un estruendo. Ustedes imagínense, ¿no?, que estemos nosotros aquí adorando al Señor y de repente vino un estruendo, un ruido tremendo del cielo. Bajó en ese lugar ese ruido tremendo, dice, como un viento recio, como un viento que arrasó ese lugar. Las cortinas, supongo, como si fuera acá, se empezarían a abrir, se movería todo el viento que entraría, algo tremendo que cada uno de nosotros sentiríamos, como sintieron los apóstoles en ese tiempo. Dice que ese viento recio vino, entró, empujó. Era el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó entonces cuando vino ese viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados? Si viene aquí el Espíritu Santo de Dios, está el Espíritu. Pero si viene como ese viento recio y estamos todos aquí sentados, yo creo que nos levantaríamos todos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Ese impulso que nos llevaría a buscar de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no hace distinción ni de hombres, ni de mujeres, ni de edad, ni de niños, nadie. El Espíritu Santo viene y te llena. Amén. Y esta casa seguramente habrían niños, habrían mujeres, no sé. Se cuentan 120, dice que estaban ahí, buscando de la presencia de Dios. Yo no sé cómo buscamos nosotros la presencia de Dios, si solamente la buscamos cuando estamos acá o si la buscamos en nuestra casa. Porque es muy importante buscar del Señor, buscar la presencia del Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Si no, no nos sirve. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no nos sirve lo que predicamos, no nos sirve lo que cantamos. ¿Por qué? Porque entra por un oído y sale por el otro. No llega ni al techo. No llega. No estamos honrando al Señor. Pero si nosotros empezamos a buscar el Espíritu Santo, el ayuno, en oración, en leer la palabra, ese Espíritu va a venir sobre tu vida. Ese Espíritu va a caer sobre tu vida, te va a bautizar con fuego, dice acá la palabra del Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Miren, si nosotros tenemos esas lenguas de fuego, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo quemaría impurezas en nuestros corazones? Esas lenguas de fuego que vienen del Señor, ya no murmuraríamos, ya no criticaríamos, ya toda nuestra boca sería solamente para alabar al Señor. Ya todos hablaríamos unánimes una sola cosa: predicar a Cristo, predicar de su venida, predicar de los tiempos finales. Todos nos apoyaríamos en el trabajo que tenemos que hacer. Qué hermoso sería que lo hagamos, poder buscar realmente del Señor, buscar así de su presencia. Y lo maravilloso, como todos se admiraron, porque dice que los que estaban ahí reunidos, que eran galileos, empezaron a hablar lenguas extrañas, lenguas de la gente que estaban ahí en ese lugar, que puede ser de Frigia, de Capadocia, de Partos, de Medos. Dice que empezaron a hablar lenguas que ellos jamás habían conocido, como que yo ahora empiezo a hablar una lengua que nunca en mi vida escuché.
Y esa misma gente que vivía en ese lugar se sorprendía y decía, ¿pero qué están hablando? ¿Cómo sabe nuestro idioma? ¿Cómo saben nuestro idioma? Era el Espíritu Santo que les daba a hablar. Un gran milagro el Señor hizo en ese lugar. Un gran milagro. Entonces dice acá la palabra del Señor que todos se quedaron perplejos, se quedaron atónitos, se quedaron maravillados, porque todos hablaban en distintos idiomas. Eso fue el Espíritu Santo de Dios, el fuego que cayó en la lengua de cada uno de los que estaban ahí congregados, en esos 120 personas que estaban ahí. Y yo quisiera que pasemos un video que es muy cortito, de 3 minutos, para que más o menos lo vayan entendiendo y se ilustre. Van a ver qué tremendo, qué maravilloso que fue. Y vayan imaginándose ese lugar. Imaginémonos ese lugar, imaginémonos esa casa donde estaban habitando los apóstoles, donde habían discípulos, donde ellos buscaban de Dios. Vos sos discípulo del Señor. Y nosotros somos discípulos de Él. Y que venga ese espíritu, ese viento recio y nos bautice a todos con poder. Ya no vas a tener más vergüenza, ya no vas a tener más timidez de pararte aquí adelante y darle gracias. ¿Cuántos tímidos hay que no pueden abrir su boca ni siquiera para cantar fuerte? ¿Cuántos tímidos o personas están atadas que no pueden aplaudir dentro de la iglesia, que no pueden levantar sus manos, que no pueden adorar, porque falta la llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es estructura, rompe con los rudimentos. Y nosotros no somos una iglesia payasesca, somos una iglesia que nos centramos en Cristo, adoramos a Cristo, pero con la libertad del Espíritu Santo de Dios. Es muy bueno sería que nosotros hagamos esto. No sé si ya lo puso, lo tenés preparado, por favor Dylan, cuando esté. Vamos a apagar las luces, vamos a ver y después seguimos con la palabra del Señor. Gloria a Dios. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Quise traer esto ilustrativo para que vean, ¿no?, lo que es. Es tremendo lo que pasó. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios en este día, en esta tarde, correr por dentro mío. Hermanos queridos, es muy importante que nosotros realmente busquemos la presencia de Dios. Y ya no dejemos de dar tanta vuelta a las cosas, sino meternos en Cristo Jesús. La gente decía, ¿no?, se quedaban maravillados, claro, porque desde ese lugar, esos 120 personas hablaban tan fuerte en esas lenguas, que todos los que estaban alrededor empezaron a mirar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Qué pasa en ese aposento? ¿Qué es? Y todos se empezaron a reunir y veían lo que estaba ocurriendo, que se hablaban en distintos idiomas y solo lo podía hacer un milagro, algo que venga del cielo, de arriba, y que podían estar ellos hablando los idiomas de ellos, de la gente que estaba ahí, porque en ese lugar venían de todos lados a visitar ahí a Jerusalén. Así que era algo extraordinario. Pero como siempre, vieron que cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, siempre hay alguien que cree que estamos locos. Siempre hay alguien que cree que estamos tomados. Siempre hay alguien que dice, ay, ¿qué pasa ahí? Era el Espíritu Santo de Dios. Y dicen, mas otros se burlaban, decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos, por eso es que están hablando lo que están hablando. Entonces, en el capítulo 2, verso 14, dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie, Pedro, ese que le había negado a Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz, cuando lo fueron y lo trajeron a apresar? Pedro estaba por ahí y Pedro le negó y le dijo, no, yo no lo conozco. Cuando vino alguien y dice, pero vos sos uno de esos seguidores, de los seguidores de Jesús. No, yo no soy, decía él, muerto de miedo. ¿Por qué? No tenía el Espíritu Santo todavía. Tenía temor, tenía vergüenza, no quería pasar para que a él no le peguen, para que no sea castigado, no quería decir que él también era uno de los discípulos. Pero miren acá, qué diferencia. Después de la resurrección de Cristo, después que Cristo ascendió a los cielos, después de que bajó el Espíritu Santo en ese lugar, dice la palabra del Señor, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, con sus compañeros, con sus amigos, con sus discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel ya lo había dicho. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pero y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro se levantó y alzó su voz y les dijo, no están ebrios. Están diciendo todo lo que el profeta Joel ya lo había dicho. Los profetas tenían el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los profetas tenían el Espíritu Santo. Por eso hablaban de parte de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ahí fue cuando el Espíritu se derramó sobre todos los que estaban ahí. Y ese Espíritu es el que se tiene que derramar, y ya se ha derramado en algunos, pero falta
que todos busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice entonces, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta los niños el Señor derrama de su espíritu. A veces nosotros no le damos importancia, pero los chicos muchas veces nos dicen cosas que vienen de parte de Dios. Y lo tomamos, es un niño. Muchas veces los niños son usados por el Señor para hablar a nuestro corazón. Y nos dicen cosas ciertas y cosas verdaderas que nos llegan a lo profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. La gracia de Dios se va a derramar y se sigue derramando en estos últimos tiempos. Por eso no hay edad. No importa la edad que vos tengas, el Señor te quiere usar. Y yo te aconsejo que te pongas en las manos del Señor. Que ya no te endurezcas más y le digas, no, todavía me falta, no, querido hermano, es mejor ahora que es el tiempo de la gracia, ahora que todavía no ha pasado nada, porque cuando se endurece nuestro corazón, de cualquier manera el Señor va a cumplir su plan. De cualquier manera el Señor lo va a cumplir cuando Él tiene algo para cada uno. Cuando nosotros nos resistimos a ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios se va a ir de tu vida. Se va a ir y vas a pasar un montón de cosas que para qué. No es necesario. Es mejor decirle, sí, Señor, aquí estoy, úsame conforme a tu voluntad. Él va a derramar sobre sus siervos y sobre sus siervas el Espíritu Santo de Dios. Es difícil trabajar en este tiempo, porque hay muchas cosas en contra de la palabra de Dios. Como siempre decimos, en los tiempos de antes era más fácil, no había la maldad ni lo que se ve hoy en día. Hoy en día tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para trabajar para la gloria y la obra de Dios. Dice acá la palabra del Señor, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hermanos queridos, esto va a ocurrir. Dice que la luna se va a convertir en sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nos escucha? Sí. Bueno, hay un problemita con el micrófono. Ahí está, creo que sí, que ahora se solucionó, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Estamos diciendo entonces que es muy importante que como el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles, también se derrame en cada uno de nosotros. No para que seamos cristianos fanáticos, no, es para que realmente ganemos la vida eterna, para que realmente podamos trabajar para la obra de Dios y no quedarnos dormidos, porque muchas veces nos acomodamos y decimos, no, lo va a hacer el otro, no, yo todavía no estoy preparado, no, a mí todavía no me interesa. Yo siempre cuento cuando el Señor me llamó al ministerio a predicar, yo tenía 34 años, era joven, muy joven, y me sentía que no iba a poder, pero el Señor fue el que me empezó a moldear, el que empezó a transformar mi corazón, el que empezó a traer palabra de Dios a mi vida. Empecé a soñar, a ver cosas que antes no veía, a admirar la palabra y aprender. Empezó el Espíritu Santo de Dios a hablar a mi corazón. Entonces, querido hermano, no sos ni joven ni anciano. Es el tiempo justo para hablar y predicar la palabra del Señor. Antes, allá les mandaba a los jóvenes y les decía el versículo que dice, acuérdate, joven, de Dios ahora, ¿no? Que sos joven justamente, antes que venga el tiempo malo, antes que venga el tiempo que ya no puedas servir al Señor y digas, qué lástima que no lo serví, qué lástima que no hice tal cosa, y ya ahora no tengo las fuerzas, y ya ahora no me da los años para servir al Señor.
Acuérdate, joven, de Dios en los días de tu juventud. Amén. Todavía estamos jóvenes, todos. Acordate de Dios. Servilo donde Dios te ponga. No es necesario que sirvas acá, atrás de un púlpito, donde Él te puso. En el trabajo, en tu casa, en la calle. ¿Cuántos chicos están perdiendo tus amigos? ¿Cuántos amigos trajiste a la casa de Dios? Tanto nosotros los grandes, tanto los jóvenes. ¿Cuánta gente se está muriendo por día? En las drogas, en el alcohol, se están yendo al infierno. ¿Cuánta gente está caminando por el camino ancho? Y es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo. Es nuestra responsabilidad hablarles. Ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros tenemos que mostrarles el camino de la salvación. Porque un día el Señor, vamos a estar enfrente de Él, vamos a estar cara a cara con el Señor. Se va a abrir el libro de la vida, dice la palabra del Señor, donde están nuestras obras. Nuestros pecados fueron perdonados y dice que ya Él perdonó nuestros pecados y los tiró al mar del olvido. No los va a volver a sacar. Esos pecados que nosotros estaríamos reavergonzados de que el Señor los leyera, ¿no es cierto? Dice que eso ya los tiró al mar del olvido, pero sí va a mostrarnos nuestras obras. Y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el don que yo te di? A ver, Liliana, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Y qué excusa voy a poner yo al Señor? ¿Qué excusa le vas a poner al Señor? Ay, no, Señor, ¿sabes qué? Los domingos llovía y yo no quería ir a tu casa. No, Señor, el colectivo pasaba de vez en cuando y no tenía ganas de ir a la iglesia. No, Señor, yo me daba vergüenza ir a la verdulería y por eso no predicaba. ¿Qué le vas a decir al Señor? No, cuando yo iba a la escuela, como me cargaban, no hablaba de ti. Cuando yo estaba en el trabajo, me hacía disimulado para que nadie se enterara que yo iba a la iglesia. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor? No pude, no tuve tiempo, no hay excusas en la presencia de Dios. El libro se va a abrir y nuestras obras van a salir al descubierto. Por lo menos que le digamos, Señor, yo lo intenté. Hice todo, me salió mal en algunas cosas, me equivoqué en otras, quise hacer esto porque creí que estaba bien, me salió mal, pero trabajé. Y el Señor te va a ver que trabajaste. Y nos va a decir, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero no que nos digan, yo no te conozco a vos. ¿Dónde están tus dones? Señor, los escondí. Los talentos que me diste los enterré, los dejé ahí, cosa que nadie me los robe. No, los dones y los talentos que el Señor nos dio es para multiplicarlos. Es para darlos para la obra de Dios. Siento que es impresionante, el Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo y fuego del Señor. Hermanos queridos, esta palabra es para vos y es para mí. Es para todos los que estamos hoy escuchando, los que están escuchando a través de la radio. Pero dice entonces, ¿qué van a ser salvos? ¿Quién? Todos aquellos que reconozcan al Señor como su Salvador y como su Redentor personal, ¿sí? Así que, hermanos queridos, dice acá la palabra del Señor, y todo aquel, el verso 21, que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no es un juego, esto es una vida de cambio. Esto es una vida de a poco vamos transitando y vamos subiendo peldaño, un día un escalón, otro día otro escalón, como los bebés, como las criaturas que empiezan a gatear, empiezan a caminar, empiezan a sostenerse, hasta que empiezan a correr, hasta que empiezan a andar en triciclo, hasta que empiezan a andar en bicicleta, hasta que siguen y siguen. Nosotros somos igual en la vida cristiana, de a poco, pero firmes. Afirmate en el camino de Dios. Él conoce tu corazón, yo conozco el mío. Él sabe si vos lo servís de corazón, le amás. Él sabe si vos te avergonzás. O Él sabe todo. Pero ¿sabés lo lindo? Que Él está para perdonarnos. Si le hemos fallado, Él está para perdonarnos. Si nosotros nos avergonzamos de Él, Él un día se va a avergonzar de nosotros. Por eso es mejor
que ese Espíritu Santo de Dios no es un reto, sino es para que realmente nos pongamos todos a orar, a clamar, y que vengamos con gozo, con alegría a juntarnos y a cantarle y a adorarle y a leer la palabra, porque la venida del Señor está cerca. Y dice el Señor, muchos duermen. Es tiempo de que te despiertes, A ver, mover de al lado y decirle, dale, despertate. A ver, muy bien, despertate, no te duermas, porque el Señor quiere que le sirvas. El Señor quiere que trabajes para su gloria. Así que ya no dormir, no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos. Tenemos un lugar que ya es de gloriosa majestad, se abrió esa puerta en La Pampa, así que hay que ir a aquel lugar, hay que viajar, hay que estar, y tenemos que estar todos despiertos. No es solamente la obligación del pastor, es la obligación de todos servir al Señor con lo que sea, con el granito de arena que se haga, es todo para la obra de Dios. Así que, queridos hermanos, esta palabra yo te quería compartir en este día. Busquemos ese fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si querés servir al Señor, prepárate, orá, clamá, y el Señor te va a poner en el lugar que Él quiere ponerte. Solamente tenés que decir, a mí me gustaría servir al Señor, y nosotros vamos a orar para que puedas servir al Señor y lo que Él te dé, el don que Él te dé. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde, en este día, y nos pongamos así como Pedro, en un levantamiento espiritual, y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, los tiempos ya están marcando tu venida. Hoy el pastor por la radio decía que tenemos que conocer los tiempos del Señor. Y todos aquellos que amamos a Dios, leemos las Escrituras, conocemos que el tiempo se está acercando, que las Escrituras se están cumpliendo, que el fin ya viene y que es necesario que nosotros trabajemos para el Señor. La mies es mucha, dice la palabra del Señor, pero pocos son los obreros. Pocos son los hombres que quieren tomar ese arado y seguir adelante. Pocas son las ayudas idóneas que quieren seguir adelante en la obra de Dios. Hermanos queridos, vamos a ponernos de acuerdo y adorar al Señor y decirle, Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Derrámate en este lugar sobre mi corazón. Derrámate, Señor, sobre esta iglesia, sobre el ministerio Gloriosa Majestad. Espíritu Santo, derrámate sobre la iglesia Gloriosa Majestad ahí en La Pampa que se va a abrir. Señor, estés derramándote con poder y con gloria. Señor, te bendecimos y te adoramos y te exaltamos en esta tarde. Vamos a ponernos de pie en este día.